Hola, bienvenidos a Cuenta un Cuento Live, un espacio creado para las familias donde conversaremos con especialistas temas de educación, de desarrollo, de crecimiento personal. Bueno, no tengo que decirlo yo, todos sabemos que estos últimos 6 meses han sido bastante extraños. Ahora pues tenemos una serie de normas y muchísima incertidumbre y de vuelta del verano nos encontramos con una nueva realidad. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a la psicopedagoga Daniela Bellorín para hablar con ella un poco cómo podemos ayudar a nuestros niños entre 7 y 10 años a afrontar esta nueva forma de vivir. Hola Daniela, bienvenida a Cuéntame Hola, Live. hola Graciela, gracias por la invitación, qué bonito. No, gracias a ti por Este, aceptarla, imagínate. súper oportuno este análisis de cómo gestionar los peques esa vuelta al cole, ¿no? Ahorita en estos momentos. Claro, es que, mira, bueno, os presento a Daniela. Daniela es psicopedagoga, licenciada en educación especial, certificada en disciplina positiva y hace algo que me parece a mí muy interesante, que se llama acompañamiento familiar. Sí, ¿no? Sí, lo que hago es acompaño a las familias, bueno, sobre todo a las mamás en este caso, en todo el proceso de crianza, ¿no? Todo lo que es la parte educativa, todo lo que es la parte emocional, las rutinas, todo lo que es el proceso comportamental, de adaptación. Entonces es un poco desde una mirada más cercana y positiva y por supuesto respetuosa, brindarles herramientas que se ajusten a su dinámica familiar y que puedan poner en práctica con los peques, que les sirva para mejorar alguna de estas áreas en las que consideren ellas que tienen un poco más de dificultad o que se les complica un poco más. Bueno, pues es una labor que creo que Ujú, nos viene muy bien en este momento. Creo que ujú. muchos padres necesitamos un poco de orientación. Bueno, como comentaba, definitivamente, pues estos últimos meses han sido meses de cambios, han sido meses donde han cambiado nuestras rutinas, nuestra manera de salir a la calle, la manera como nos relacionamos con los demás. ¿Cómo crees tú que ha podido afectar a estos niños entre 7 y 10 años esta situación que hemos vivido en los últimos meses? Mira, fíjate, primero entender que ha sido una situación compleja en general, ¿no? Y si te pones a ver, los niños yo siento que han sido los más afectados en toda esta situación y que se han tomado muchas veces medidas en pro del público en general, pero los niños han sido un poco como los más abandonados y descuidados allí. O sea, los parques fueron como que las últimas opciones que se fueron abriendo, por ejemplo. Entonces, no da el espacio como para que esto se presente o para que ellos puedan desarrollarse tranquilamente. Siento que ha afectado en varias áreas. Primero, el tema emocional, porque fue un cambio completamente brusco. Fue lo que mencionabas, un corte de rutinas, y ese proceso también genera como una especie de duelo. Ya no voy al colegio, ya no estoy con mis amigos, ya no estoy haciendo las mismas actividades. Entonces era moldarse y ajustarse a todo esto. Algo que tienen los niños que es encantador, y es que su capacidad de adaptabilidad. Entonces siento que también hubo en este proceso de la cuarentena, pues el adaptarse y el estar con papá y con mamá más tiempo, ¿no? Claro. Y como unas nuevas rutinas, mantenerse cómodos, compartir más tiempo con ellos, tener tiempo de calidad. Papá y mamá eran como más acuciosos en ver cosas de los niños que antes a lo mejor pues no daba chance por la misma rutina. Entonces, también ahorita el hecho de la vuelta al cole vuelve otra vez a ser un corte un poco abrupto, que pareciera en algunos peques que buenísimo, vamos a ir al colegio, pero a lo mejor otros no, otros tienen miedo de salir, otros tienen miedo de contagiarse, otros tienen miedo
de socializar, otros se han sentido bien en casa, o sea, hay mucha variabilidad con eso. Claro, Entonces, siento que en ese proceso emocional de cambio sí estuvo bastante afectado, al igual que el proceso de la sociabilidad, porque, bueno, estaba en casa durante este tiempo y mi momento de socializar era a través de un Zoom, por ejemplo. claro. Y no sé allí cuál es tu postura, pero por lo menos particularmente la mía, es que yo sí siento, a pesar de que, bueno, todavía los sistemas educativos les faltan más cosas para llegar a las necesidades reales de los niños, la escuela tiene algo maravilloso y es que permite eso. Permite socializar, permite gestionar emociones, permite conectar. Y esa presencia sigue siendo importante. Sí, esa ¿Ok? no se tuvo, sobre todo los primeros No, 2 meses, pues que no podíamos salir de casa, definitivamente no todos sí, tenían otro niño en casa para compartir. claro, otro sí, pero a lo mejor otro era simplemente un niño solo y listo. Y siento que a lo mejor esos cambios que no han sido anticipados en el primer momento porque no se sabía, no teníamos a lo Claro, mejor los conocimientos, pero ahora hay mucho más conocimiento y siento que todavía falta que se establezcan a lo mejor un poco más de orden en esa anticipación de cómo ellos van a manejar eso. O sea, cómo les va a brindar a ellos un colchón y un soporte emocional para poder manejar esta vuelta al cole que supone muchas cosas. Supone cambios, supone el hecho de que hay un distanciamiento, supone que tengo que ir con una máscara, supone que no puedo conectarme físicamente con el otro niño, ¿ok? Supone también que no sé cómo me vaya a manejar yo en cuanto a las exigencias escolares. claro. Entonces, son muchos retos y muchas dudas que no solamente, evidentemente, influyen en los padres, sino que también influyen en los niños y sobre todo en esta edad, porque en esta edad mi pensamiento, aún en este grupo de edad, mi pensamiento es un poco más abstracto, me doy cuenta de muchas más cosas, mi pensamiento es un poco más crítico. Entonces, como niño también tengo estas interrogantes y tengo estos temores. Claro. ¿Y cómo podríamos entonces a lo mejor abordar o sea, este acercamiento a la nueva situación que van a ellos a vivir ahora? Claro, fíjate, yo siento que lo más importante, y es algo que yo recomiendo mucho a los papás, es que trabajemos el anticiparnos, ¿ok? Yo siento que eso es una clave en momentos que son de cambios. Este es un momento de cambios. No sabemos exactamente qué va a pasar. Si definitivamente las clases van a ser presenciales, si van a ser presenciales y luego van a cambiar, si sucede algo y vuelven otra vez a las casas. Entonces, ya para estos niños es mucho más fácil los papás sentarse y tener un diálogo con ellos, conversar. Está pasando esta situación que evidentemente no es ajena para ellos. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Plantearse distintos escenarios, evidentemente bajándonos a la edad de ellos, ¿no? No plantearnos escenarios catastróficos que después no vamos a Que poder manejar. no nos van a ayudar Pero tampoco. sí, que no van a ayudar, sino que van a crear e infundar un temor innecesario. Pero sí es un poco como hablar de qué cosas pueden ocurrir, de cómo va a ser la llegada al cole, de explicarle que posiblemente, bueno, hay niños que pueden estar temerosos, hay niños que van a estar tranquilos, de cómo debe ser ese resguardo y cuidado en cuanto a la higiene, que es fundamental, cómo debo llevar la mascarilla, cómo debo llevar el distanciamiento social, cómo debo conectarme con los otros niños, de qué manera hacerlo. Otro punto importante es que podamos como padres en el momento de conversar validar esas emociones que él tiene y esas interrogantes. Un poco también estableciendo ahí una comunicación bastante asertiva. Y es escuchar cómo él se siente. O sea, ¿Cómo ¿qué está piensas viendo el tú? panorama? Sí, ¿qué piensas tú? No sé, Luis, ¿qué piensas tú de la vuelta al cole? ¿Cómo te sientes para volver al cole allí? Estaba viendo hace poco una publicidad que tenía Primark
donde decían, los niñitos iban diciendo por qué volver al cole, ¿no? En la publicidad. Volver al cole para abrazar a mi maestra, extraño volver al cole para estar con los amigos. Entonces me parece tomar ese tipo de incentivos con ellos. ¿Para qué volver al cole? Porque hay niños a lo mejor que te podrán decir, pero ¿por qué tengo que volver al cole si aquí he hecho todas mis tareas y he hecho todos Claro, mis claro. deberes y he hecho todas mis cosas? Por Sí, ejemplo, aunque no puedas abrazar a la maestra, pero a lo mejor vas a ver a tu maestra, vas a compartir claro, con tus compañeros, sí, total. darle la Porque, vuelta. porque hay unos niños que quieren ir a su colegio y estar con los amigos, sobre todo niños de 9, 10 años que, ¿sabes? Ya quiero De estar esa relación, sí, es sí, importante sí, para ellos. ya yo quiero estar con mis amigos, estoy Claro, a otro nivel, tengo claro, otros intereses, o sea, donde el interés con el proceso de pertenencia en cuanto a la amistad es otro. No tengo esas necesidades de quiero estar con mi mamá, quiero estar acá, pero a lo mejor un niño de 7 años posiblemente pueda decirte, no quiero ir al cole, quiero quedarme aquí en casa como en otro momento, ¿ok? claro. Entonces, sí es bueno poder validar y escuchar cuáles son esas necesidades, cuáles son esos temores que nos van a poder permitir primero ir desmontando, ¿no? Es como, bueno, y si salgo a la calle y de repente el virus, ¿sabes? Entonces es como ir desmontando, no, bueno, el virus se contagia de esta manera, por eso tenemos que ser precavidos con esto. Entonces eso nos permite desmontar y sobre todo validar lo que él está sintiendo, porque nosotros tenemos espacio para validar eso que sentimos, ese temor, esa duda, pero a lo mejor ellos no saben cómo manejarlo porque también en el tema de las emociones no saben colocar en palabras lo que están sintiendo. A lo mejor no es exactamente miedo, a lo mejor tiene que ver con un tema más de estar un poco ansiosos, pero ¿cómo pones en palabras eso? ¿No? Que es a lo mejor lo más complicado Para esa edad, claro. Y, sí, ajá, disculpa, ajá, y cuando hablabas sobre tenerles informados, ¿no? Un poco sobre el contagio, cómo se contagia, o sea, eso es otra cosa que algunos padres, pues como a mí, nos preocupa, o sea, hasta qué punto el niño tiene que estar informado, o sea, dónde está el límite para que esto precisamente no le vaya a causar angustia. claro. Bueno, yo en ese sentido siempre he sido muy partidaria de decir la verdad, ¿ok? Pero la verdad dicha de acuerdo a la edad que él tenga y a las necesidades y a las preguntas que él tenga y las interrogantes. Hay una realidad que es que se encontró una vacuna ya, ¿hay una cura? No, es una realidad. Por eso nosotros tenemos que prevenirnos. ¿Cómo nos prevenimos? De esta manera. ¿Puedo abrazar a mi amigo o a mi amiga y darle un beso en la mejilla? No podemos. ¿Ok? Esa es una realidad. No podemos ocultar, sí, sí, ya está todo bien, porque evidentemente no está No todo es verdad. bien. No es verdad. Entonces estaríamos como mintiéndole y no brindándole herramientas que le permitan resguardarse y cuidar su integridad y su salud. Y por ende, la salud de los que están con De él, todo el ¿no? grupo. Porque, claro, porque el tema con el virus es que te cuidas tú para cuidar a otros, ¿ok? Entonces, en ese caso sí soy partidaria de comentarle y de decirle lo que está sucediendo sin caer en cosas extremas, pues sí, vamos a sentarnos a ver la noticia, por ejemplo, que suelen ser a lo mejor tan amarillistas y no hay necesidad de eso, sin explicar cuántos casos de contagio, eso no es una cosa que él necesite, ¿ok? En esas edades no es algo que él necesite, pero él sí necesita saber que tiene que cuidarse al salir a la calle, que todavía hay allí, que no hay una cura todavía y que no hay una vacuna, pero que se están haciendo los procesos para eso, porque eso también tiene que ver con un tema de esperanza. Igual como para nosotros, si nos dicen, no, nadie está haciendo nada, es así como, bueno, ¿y ahora? Bueno, Sí, es verdad. claro. Entonces, sí es importante incentivar en él el hecho de la esperanza, de que esta situación va a cambiar. ¿Sabemos cuándo va a cambiar? No, nosotros no Bueno, tenemos esa respuesta. Todavía no la tenemos y ahí tenemos que ser muy honestos. Pero sí estamos seguros en que esa situación va a cambiar. Y que para que cambie, para que esa situación cambie, nosotros, los seres humanos, que es las personas que estamos acá,
tenemos que tomar medidas de cuidado para que eso no se siga contagiando, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, todos formamos una red en la cual aportamos una semillita. Y siento que cuando le dices al niño que él está trabajando en función de cuidar algo, como es pues el ambiente, la salud, el colectivo, oye, ahí incentivas un poco lo que es la responsabilidad y es bonito porque él se siente también parte de ese trabajo y de ese cuidado en colectivo. Eso también es bueno, sobre todo para chicos de esta edad, que su pensamiento es, bueno, mucho más amplio y que esa necesidad pues de pertenecer, de poder colaborar, de cómo lo hago, ¿sabes? ¿Cómo lo ayudo? Veíamos cuando la cuarentena, niños aplaudiendo, haciendo dibujos. Esa es una manera de colaborar y de ser parte de ese colectivo. Entonces, qué bonito que ahorita también lo puedan hacer desde cómo nos resguardamos y de cuál es mi responsabilidad como ciudadanos, como Como personas, sociedad, claro, como igual es sociedad, tal importante. cual. Ujú. Mira, Daniela, otra cosa que también pues llama un poco la atención es qué señales deberían alertarnos de que quizás nuestro hijo esté sufriendo algún tipo de ansiedad o alguna Ujú. consecuencia, digamos, negativa de esta situación Ok. que estamos viviendo. Bien, fíjate, a mí me gusta siempre aclarar el tema de la ansiedad, porque tendemos a como a confundirlos mucho, ¿no? A confundir qué es estrés, qué es miedo, qué es muchas cosas. Pero bueno, la ansiedad es un estado de tensión emocional que ocurre cuando me siento amenazado por algo, ¿ok? Que nos puede ocurrir a todos en cualquier momento. Y lo importante es de qué manera nosotros lo atajamos, pues, y lo trabajamos en este caso. Cuando yo tengo mucho miedo, y es algo que nosotros tenemos que ver en los peques, nuestra primera alerta es el temor, porque el temor, el sentir miedo excesivo, lo que va a generar es un estrés en él y posteriormente lo que le va a generar es un estado de ansiedad. Entonces, esos son los puntos donde nosotros no deberíamos permitir como papás que llegara. Eso no quiere decir que a lo mejor no ocurra, porque bueno, hay muchos factores. Puede haber a lo mejor una predisposición allí, puede tener el niño a lo mejor algún trastorno de ansiedad, no sabemos eso. Pero en lo común es tratar como de evitar que ese miedo o ese temor se convierta en algo En más. algo posterior. Claro, en Y algo posterior. claro, Y las miedo, señales, miedo como, digamos, pánico, ¿no? Más allá claro, de como el simple pánico, miedo. sí, sí, tal cual. No es un miedo a lo mejor como, por lo menos hoy no quiero hacer esto y puedo sentir un miedo que es una emoción que dura en un determinado momento, ¿ok? Y que tiene una funcionalidad dentro del cuerpo, esa emoción, sino que sea algo constante y repetitivo que se va convirtiendo en cierta manera en un pánico y posteriormente, pues bueno, le genera en el niño todo ese proceso de estrés. Entonces, por eso es importante ver esas pequeñas señales. Primero, un poco que tiene que ver con cosas como a lo mejor pierde el apetito, ya no quiere comer como antes, hay a lo mejor una inhibición motriz o a lo mejor un exceso de actividad motriz que él a lo mejor nunca había presentado. Suelen a lo mejor haber situaciones como explosiones de rabieta que nunca habían presentado y sobre todo en niños de esta edad que ya el tema de las rabietas está más que gestionado y trabajado, ¿ok? Que es normal en un niño de 3 años, de 2 años, pero que no es normal en un niño de 9, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esas son cosas para observar. Un llanto que es inmotivado y que es constante y que no sabemos por qué está ocurriendo. El a lo mejor no querer hablar, estar un poco más retraído, esa falta de concentración, de que a lo mejor le estás hablando y él se siente como perdido en las cosas. Hay algo también importante que a lo mejor el niño no está mostrando esto, pero hay cosas en las cuales ellos muestran su realidad, que son los dibujos, los juegos, la forma de comunicarse con otros niños. Entonces, esas son cositas que nos permiten estar alerta de cómo él va manejando las cosas e ir chequeando un poco cómo se va sintiendo. O sea, que él sienta a lo mejor de repente una angustia por algo de forma excesiva,
son señales que nos invitan a nosotros a ver que algo está pasando, o sea, qué es lo que está sucediendo allí. Y pueden ser, digamos, disparadores de una posible ansiedad, que es la que tendríamos entonces que manejar. Entonces, por eso, cuando ellos empiezan en este proceso de tengo miedo, no quiero salir, empiezo, no quiero hablar, no me siento bien, es el momento para nosotros entrar allí como papás y poder trabajarlo desde casa. ¿Qué es lo Intentar que está conversar con pasando? ellos. Sí. Sí, ¿qué es Y lo si que... no, buscar la ayuda que sea necesaria. Claro, buscar la ayuda que sea Y a necesaria, pero tiempo siempre es mejor. es así. Pero en primer momento, sí me parece fundamental que como papás podamos acompañar y que hayan esos espacios. O sea, espacios donde podamos conversar con ellos, espacios donde ellos puedan gestionar y trabajar la calma. A mí me gusta mucho recomendar los espacios de la calma, que desde una mirada positiva a veces suelen confundirse con tiempo fuera, o no, son espacios para gestionar la calma donde él pueda estar tranquilo, donde podamos tener a lo mejor recursos de cuentos, recursos de hacer ejercicios de yoga, de meditación, de respiración, ejercicios que estén orientados un poco a que ellos vuelvan a conectarse con ellos mismos, que es mucho más sencillo para ellos que a lo mejor no suele ser sencillo no suele ser sencillo para nosotros como adultos. Entonces, donde ellos puedan ponerle nombre, color y palabras a esa emoción que están sintiendo. Si vemos que estos recursos no funcionan y que se nos sigue escapando de las manos, es el momento entonces para buscar una ayuda con un profesional, en este caso un psicólogo, ¿ok? Un psicólogo que es importante, porque a veces no estoy en contra de los coach, pero que estos procesos tan complejos que tienen a lo mejor toda una base orgánica, es importante que sea un especialista en el área En el área. quien los trabaje. Eso del espacio de gestionar la calma me parece súper interesante, así que vamos a guardar eso para Sí. en otra oportunidad, vamos a dedicarnos a eso porque Sí, es eso un es tema que no está muy buenísimo. desarrollado y Ujú. que parece de gran ayuda para los padres y para los niños. Sí, y sobre todo porque tenemos la cultura todavía de que utilizamos, y es lo que yo trato mucho como en reeducar desde lo que hago y desde mi espacio de psicopedani, un poco el hecho de que es el trabajo previo, el trabajo del espacio de la calma o de lo que nosotros estamos trabajando ahorita con los niños antes de que llegue al cole, no es cuando llegue al cole, cuando se desborden las cosas, tiene que ser previo, ese acompañamiento previo, ese entrenamiento de calma previo, esa gestión emocional previo, porque cuando llegue al cole y ocurran otras cosas, ya será otra Se la va a dinámica. complejizar más. Es lo que Se hablabas complica. anteriormente de anticipar, anticiparnos Eso, antes de tal cual, que esto tal crezca cual. un poco más. Es Vale. así, Mira, es y la así. creatividad, dentro de toda esta historia, ¿cómo nos puede ayudar un poco la actividad creativa? Bueno, nos comentaste algo, lo que tenía que ver con el tipo de dibujos que se hacían. Ujú. Mm, Sí, yo siento que la creatividad es una herramienta valiosísima para este tipo de momentos. Primero, por dos cosas. Te permite como padre tener nuevas herramientas, ¿no? Un poco esa maternidad lúdica que te permite sacar, bueno, y nos vamos a ir al colegio con un traje súper especial tipo astronauta para protegernos. Ahí va la creatividad. En que sí es cierto que, bueno, que a lo mejor un niño de 10 años te va a decir, ay, bueno, mamá, la mascarilla, ¿sabes? No, ya o pasó sea, de no esto. necesito que me digas esas cosas, paso de eso. Pero a lo mejor un niño de 7, que a lo mejor de 8, que esté un poco más temeroso, sí necesita a lo mejor ese juego de cómo nos vamos a ir, cómo nos vamos a proteger, lo bonito que ahora las mascarillas, bueno, para los adultos a lo mejor normal, pero para los niños tienen como figuras de los muñequitos que nos gusten, de los dibujitos con los cuales ellos se sienten más cómodos y toda esa energía que lleva, siento que es importante. Ahí siento que es un punto donde funciona la creatividad
como papá, cómo organizar esa rutina, cómo estructurarnos, porque también viene en el hecho de que ahora voy a comenzar un nuevo reto y que necesito unas nuevas rutinas, porque muchos papás van a trabajar, pero otros papás se quedan en teletrabajo en casa. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿Qué cosas vamos a hacer cuando llegue? ¿Van a haber esos tiempos de ocio y de disfrute y cómo los vamos a tener? Eso también es fundamental en eso. Cómo nos conectamos, cómo seguimos manteniendo ese vínculo que establecimos en cuarentena, porque algo, y no sé si te pasó, pero algo que surgió mucho es que se establecieron nuevos vínculos entre papá y mamá Sí, e hijo. algo bueno salió de esta situación. Sí, yo tengo varias mamás que ellas tienen ahora los viernes de películas, los jueves de juegos de mesa. Entonces, bueno, es algo que no se puede perder y que el niño viene todavía trabajando este tipo de cosas. Y lo otro que me parece fundamental con la creatividad en el niño es que él pueda explorar qué cosas pueden hacer. Por ejemplo, ¿por qué no creamos un cuento de cómo cuidarnos en el cole, por ejemplo? ¿Ok? De qué pasos son los que tengo que dar para cuidarme. Porque a lo mejor no hacemos un juego con los amigos y puede ser a lo mejor visto por Zoom, si a lo mejor no podemos salir y no podemos hacer otras cosas, pero un juego que nos permita irnos conectando previo a la vuelta al cole, porque a lo mejor hay niños que se mantuvieron en contacto, pero hay otros que no, que casi que van a ver a los amigos como, 6 meses hola, después. sí. Entonces, ¿por qué no utilizar estos espacios, utilizar la tecnología como mecanismo creativo para volver a conectar, oye, a lo mejor unos días antes, para que los niños no lleguen así como solos, más bien lleguen acompañados, lleguen en una red? Esto tiene que ver con una red de contención. Y por mucho que como adultos nosotros podamos decirle, también hay sus señales entre ellos. O sea, ellos tienen también sus propios grupos. Entonces es bonito que ellos puedan establecer, a lo mejor vamos a hacer una previa, una bienvenida antes de comenzar el cole, donde ellos puedan hablar qué hicieron, cómo se sintieron, qué piensan de volver al cole, qué vamos a hacer cuando lleguemos al cole. Eso también es bueno. Ese regreso a clase que sea un poco más contenido, que los papás hayan conversado con otros papás y que los niños puedan mantenerse en contacto. Me parece que ahorita la creatividad tiene que estar orientada más hacia eso, hacia que esos vínculos y ese proceso sea, digamos, un poco más afianzado antes de llegar. Y viene mucho de parte de los padres, ¿no? Un poco la Claro, sí, participación del padre de manera creativa. sí, viene mucho de parte de los padres, además que estoy seguro que después se van a abrir procesos en los cuales algún niño o algún familiar de algún niño haya presentado pues COVID y cómo manejar eso, ¿no? Sin caer en la exclusión y en la segregación, porque es algo que también se ve mucho. Vale, Dani. Bueno, y un tema que nos toca en Cuenta un Cuento, los libros. Ujú. No sé Los libros. si tienes algún libro que nos puedas recomendar para esta edad. Digamos, ya son Sí, niños que son lectores independientes y a ver qué tipo de libro podría a lo mejor interesarles y ayudarles. sí. Sí, bueno, aquí saqué varios que me gustan y que me parece que son súper interesantes. Hay uno que se llama Cuentos de niños que se atreven a ser diferentes, que es de Ben Brooks, que es de los mismos de De cuentos las de chicas rebeldes. chicas rebeldes, tal cual. Entonces, bueno, son igual pequeñas historias de niños o de chicos famosos en los cuales bueno, ellos con valentía, con compasión, con reto pudieron hacer cosas. Entonces esto me parece que ayuda mucho a generar o a incentivar esa valentía de salir, de ir al cole, de hacer cosas nuevas, porque también cuán dormido está ese espíritu, eso no lo sabemos. En que, bueno, ir al cole, a lo mejor no tengo muchas ganas, pero mira, bueno, podemos atrevernos a hacer cosas diferentes. Entonces, evidentemente, como lo mencionaba, ya son lectores independientes,
chicos que a lo mejor buscan más este tipo de lecturas un poco más profundas y está interesante. Hay otro que me gusta, que es de la película de Wonder, Wonder, todos somos únicos. Y bueno, es esa vuelta a clases nueva, el que cada uno pues tiene cosas interesantes que dar, volver a conectarme con eso, es de RJ Palacio. Esa es una Pero historia muy interesante y sí, magnífica, la verdad. sí, esa historia me parece muy bonita. Y el otro está Los secretos del cole, que es así como pasan cosas interesantes en el colegio, cosas nuevas, además que es un libro que está muy ilustrado en colores rojo y negro, y entonces es así como qué Llamará cosas la atención. suceden, sí, llama mucho la atención, qué cosas suceden en el cole, a lo mejor creo en lo que estaba leyendo del libro, suele como ocurrir algo allí, tipo como, oh, hay una maldición en el cole, qué es lo que va pasando. Y que es una edad de Entonces, aventuras también. A esta edad les gustan sí, mucho las aventuras y claro, les llamará mucho la atención. les llama mucho la atención con eso y me parece bastante interesante. Y el otro es de Otolín va al cole, que es una Ah, chica que va al colegio y se le presentan nuevos retos. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que ocurre allí? Estos más son como para partir de 7 años. Entonces, bueno, estos libros me gustan mucho. Hay dos libros que me gustan mucho, que es el de Respira, de Castelbranco, que me imagino que lo conoces. Eh, es un libro como para trabajar todo ese proceso que tiene que ver con el volver a ti, con el estar presente, con el aprender a respirar, a estar calmados. Y eso es algo que los peques van a necesitar o los chicos van a necesitar mucho ahorita cuando comiencen las clases. ¿Ok? ¿Cómo aprender a gestionar eso? Porque en casa lo gestionamos medianamente relativamente. nosotros, relativamente, pero el volver otra vez a regular mis emociones, al saber que estoy en un espacio donde las cosas no pueden ser cuando yo quiero, donde hay una rutina, eso está interesante. Igual que el taller de yoga para niños, es un libro que me gusta mucho, de Mariana Royé, y tiene como distintas posturas de yoga que pueden hacer, es algo previo que pueden estar haciendo en casa. Yo de hecho hoy compartía en mi Instagram un poco una guía tipo express para entrenar la calma, algunos ejercicios de mindfulness que podemos ir aplicando antes de llegar a la vuelta al cole, antes de que lleguemos Eso nos al va a cole. servir tanto a los niños como a los padres y a los abuelos y Sí, un tal trabajo cual. en familia. Eso es para trabajarlo en familia, totalmente. Eso está orientado solo para que nosotros lo trabajemos en familia, podamos hacer esas respiraciones que necesitemos, conectarnos con esa calma allí. Hay un programa en YouTube que me gusta mucho que se llama Yogic. Lo que pasa es que es como más para 7, 9 años. Yo creo que ya para los grandes no está allí. Pero sí, bueno, te dan como algunos ejercicios que puedas hacer con los chicos en casa de algunas posturas de yoga que pueden llevarlos un poco a mantener eso. Y es que siento que esa es la base para que ellos puedan gestionar lo que se pueda presentar en el colegio. Y presentarse desde cosas cotidianas que se podían haber De presentado antes. de Ujú. antes, o sea, desde una pelea, hasta tengo miedo de salir de la casa para ir al colegio, porque eso puede estar presente. Puedo a lo mejor estar tranquilo. Yo conversaba con una amiga y su hijo tiene 12 años y en los primeros tiempos él no quería salir, o Sí, he sea, no escuchado estaba listo, muchos casos no así. estaba listo ni preparado para salir. Entonces, ¿cómo hacer esas aproximaciones sucesivas para que llegue ese momento, para que salga, para que vuelva también a socializar, que es necesario? O sea, es que Salir y los ahora chicos lo necesitan. quedarse solo ahora en el cole, que es una situación bastante. Claro, que cómo lo manejo, que se presenta algo y estaba mamá, o estaba papá, o estaba la abuela, pero ahora cómo me estoy enfrentando y sobre todo el hecho de que no sabemos exactamente cómo va a ser esa organización en cuanto a las medidas, ¿no? Por lo menos el proceso de un distanciamiento de más o menos 2 metros. Entonces, en una mesa, ¿cómo van a estar sentados? ¿Van a estar así
separados, cómo es esa conexión y esa comunicación, cómo se gestionarán los recreos, Mucha incertidumbre todavía. que eso es todavía una incertidumbre. Realmente allí nos van a instruir un poco los chicos que son los que van a tener el primer momento en eso. Y lo otro es, las clases de verdad van a comenzar el 7, porque estaba viendo que hay unos lugares, por lo menos acá en España, donde se rodaron las clases y comienzan el 15. Verdaderamente van a comenzar, entonces si es una expectativa muy amplia que tiene el niño, sí, las clases van a comenzar, vamos a volver, porque está el niño que quiere volver, ¿ok? Entonces, ¿cómo gestiono yo ese nivel de expectativa? ¿Qué pasaría si eso no ocurre? Eso también hay que estar preparado y por eso es que hago tanto énfasis en el anticipar, en el conversar, que puede ocurrir eso, como puede ocurrir que a lo mejor estando en el cole diga, mira, hay que volver otra vez a estar en confinamiento. Ir Y eso es conversando. algo, claro, irlo conversando, porque eso es algo para lo cual ellos no digamos tener una preparación completa, pero tiene que ser algo que esté manejado, que esté Que conversado, tenga una porque idea es que no lo sabemos. de lo que puede Sí, que ser. tenga una idea que puede ser que vaya a su cole, por supuesto, pero puede ser que eso no Que no. ocurra y que tengamos que ajustarnos otra vez a esa dinámica de las clases vía online que por supuesto beneficia a unos chicos, pero que hay una población también en la cual no se ve beneficiada. O sea, chicos que a lo mejor presentan una dificultad de aprendizaje, que tienen dificultades a nivel de rendimiento académico y a lo mejor esta vía no es la más ajustada. Chicos que a lo mejor no tienen las condiciones para tener, bueno, tengo el Zoom, hago todas estas actividades, tengo el ordenador, entonces, bueno, ahí eso hay que ir como gestionando esas cosas. Tenemos mucho, mucho todavía por ver. Mucho, Y sí, es un buen momento también para, y un reto, ¿no? Para el sistema educativo ajustarse a las necesidades reales de los niños. Es un buen momento para eso, para que haya un cambio. Siento yo, todas las crisis tienen lo positivo de que deberían generar un cambio bueno para hacer mejoras en lo que necesita esa población en la cual se esté generando. claro, quizás en un principio no lo vemos, pero con el tiempo pues veremos algún beneficio. Esperemos, ¿no? Sí, sí, sí. No, claro que sí. Debería ser así. Pero sí, pues el llamado está en que como adultos podamos acompañar. Acompañar es validar, es escuchar, es entender, es no minimizar las necesidades y los temores que pueda tener el niño o la incertidumbre que pueda tener el niño con respecto al cole, ¿ok? A ese regreso a clases y no dejarlo como, bueno, no, yo lo veo tranquilo, ¿sabes? Sino tomarnos ese tiempo de conversar, de hablarlo, de ponerlo en palabras, porque muchas veces es todo lo que tenemos aquí, pero lo interesante y lo valioso es cuando lo sacamos, Poder cuando exteriorizar. ponemos esas palabras, las exteriorizamos, las escribimos, podemos hacer un dibujo, vamos a hacer un dibujo de cómo te sientes tú, de cómo será tu regreso a clases. ¿Sabes eso que solían hacer cuando uno llegaba del colegio? ¿Y cómo fueron tus vacaciones? Vamos a hacer una redacción sobre eso. Aquí es, digamos, anticipar en eso. Vamos a escribir cómo te sientes de regresar al cole, a dibujar, a poder utilizar esa creatividad y esos recursos un poco más artísticos en ponerlo. Vamos a hacer un dibujo grande, vamos a hacer un collage, vamos a un poco escribir a lo mejor pequeñas frases sobre eso. Eso me parece como que es el trabajo que nos toca ahorita, por lo menos en esta semana, porque ahorita andamos, como los papás andan un poco modo vacaciones, ¿no? Sí, todavía. Todavía, y que se necesitaba, o sea, la Sí, gente sí, sí. necesitaba desenchufar y desconectarse totalmente. Pero sí es interesante que esta semana o el fin de semana podamos poder ponernos en ello con los peques. Ay, Daniela, me ha encantado.
Me ha encantado conversar contigo, me encantan tus Igual. consejos, ya ahí cogí algunas ideas de otras cositas que podemos ir conversando y muchísimas gracias por estar con nosotros. Para los oyentes que te están escuchando por primera vez y que están conociendo tu trabajo, ¿puedes contarles dónde te pueden contactar? Vale, bueno, primero que nada, darte las gracias a ti por la invitación, además que me parece un tema súper oportuno, súper lindo, y esta iniciativa que tienes desde tu proyecto me parece genial, así que muchísimas gracias por la invitación y a los que nos están escuchando, pues muchísimas gracias por su tiempo, y lo ideal es que puedan poner en práctica estos pequeños tips. Bueno, para los que me escuchan y quieren seguirme o quieren saber un poco de lo que hago, tengo mis redes, @psicopepiso o barra baja Dani. También pueden conectar conmigo por mi mail www.psicopedani.es. Entonces, bueno, allí hay información pues interesante, ahí podemos contactar sobre las asesorías, un poco también hablar sobre los talleres y los conversatorios que doy. Entonces, bueno, y mantenernos en contacto. Genial. Ahorita que viene la semana, en septiembre, la Semana Internacional de la Crianza Respetuosa, pues bueno, se voy a estar haciendo actividades allí bien interesantes y nada, mantenernos en contacto. Pues genial, os recomiendo un montón. Los que podáis seguir a Daniela, que siempre publica consejos y tips, además de una manera pues muy divertida y la verdad que creo que el mensaje llega de manera bastante clara. Mm. Así que bueno, muchísimas gracias Daniela otra vez y gracias a todos Gracias los a que ti. nos están escuchando. Si os ha gustado, pues podéis compartirlo, podéis seguirnos y esperamos continuar preparando programitas como este en Cuenta un Cuento Live. Muchas gracias a todos.